Shalom, shalom, Parashat Kedoshim. Esta la parashá de Kedoshim, que se denomina así, se llama así porque precisamente el mensaje principal del segundo pasuk, con el que comienza esta parashá, dice así: Vaidaber Hashem el Moshe lemor, habló Hashem con Moshe y le dijo: Daber el Kol Adat Bene Israel, habla con toda la congregación de Israel. Ve amarta alehem, y dirás a ellos: Kedoshim tiyu, tienen que ser santos, separados, significa que Kadosh ani, porque yo soy separado. Ani Hashem Elokeja, yo soy Dios, el Dios de ustedes. Yo soy el Hashem, el Dios de ustedes. Y explica Rashi el concepto de la palabra Kadosh, que nosotros ya conocemos de otros Eksherim, de otros contextos, como la expresión de algo que está separado para una función especial, generalmente una función que tiene que ver con lo espiritual. Y así es como dice Rashi cuando explica, dice Kedoshim tihiyu, hevu prushin mina arayot. Deben ustedes estar separados de las arayot, umina avera, y del pecado, shekol makom, sheata motze, geder erva, en cualquier lugar donde tú encuentras que seas un cerco para no caer en alguna relación prohibida, ata motze kedusha. Tú encuentras en ese lugar el garim, el núcleo de la kedusha. Entonces, la parashá en sí, el marco de la parashá gira en torno al tema de cuidarnos de todo lo que tiene que ver con Gilui Arayot, o sea, lo que tiene que ver con relaciones sexuales prohibidas. Y en ese marco es donde se construye, sobre ese marco se construye la Kedushá, llamado Israel, un pueblo sagrado, un pueblo santo, separado en este aspecto del resto de los pueblos, adquiere una connotación especial porque precisamente ese va a ser nuestro Ofi Aleumí, va a ser nuestra característica nacional. O sea, lo que va a caracterizar el Ofi Aleumí, que va a caracterizar a Am Israel, va a ser precisamente la tzniut, o sea, el vivir apartados de relaciones prohibidas y dedicarnos precisamente a construir un mundo de pureza, que en ese mundo de pureza nos puede desarrollar lo espiritual. Ok, ese es, digamos, el marco en el que giran todas las mitzvot que aparecen en esta parashá, que son varias, no solamente mitzvot que tienen que ver con el tema específicamente de cuidarse de la prostitución en todas sus ramas, sino que también hay muchas otras mitzvot que hubiéramos pensado que no se relacionan mucho con el tema, pero que al estudiarlas en profundidad nos damos cuenta que también reflejan precisamente esa sheifá, ese anhelo de prishut, ese anhelo de separación de las actividades o los comportamientos tóxicos. Hay mitzvot que son entre la persona y Akadosh Baruj Hu, como el tema de la Avodah Zará, Shabbat, el jurar jurar en forma mentirosa, los kelaim, el shatnes. Hay mitzvot que entre la persona y su compañero dentro de esta misma parashá, como el tzivui general Be'avta l'ra'acha kamoja, la mitzvah de el tener temor del padre y de la madre, de no llevar chismes de uno a otro, etc. Hay como muchos temas, también hay korbanot, hay temas que tienen que ver con no seguir el comportamiento de las naciones gentiles, etc. O sea, hay una gama muy variada de mitzvot que cada una de ellas, si vamos a analizarlas una por una, nos vamos a dar cuenta de que indican separación. Y la separación es siempre de algo. Uno se separa de algo para adquirir una condición diferente. Bueno, y esa es la Kedushá, la condición que se llama, el estatus que se llama de Kedushá que posee Am Israel, en el sentido que estamos separados de las conductas tóxicas del resto de las naciones, del resto de los pueblos. En este marco resalta una mitzvah.
sobre la que quería referirme en esta entrega, de una manera que podamos tal vez profundizar un poco más en lo que significa y lo que es, porque a pesar de que existe y es algo común, entre comillas, la manifestación de la mitzvah y de quienes la portan, no siempre es conocido qué es lo que está ocurriendo con esa mitzvah. En el Perek Yutet, el capítulo 19 del Sefer Vaikra, que es la parashá de Kedoshim, en el Pasuk Lamed Gim, en el versículo 33 en adelante, la Torá dice lo siguiente. Bien, aquí comienza una parashá, o sea, una sección. La Torá se divide en secciones. Dentro de las propias parashiot hay parashot, o sea, hay como secciones. ¿Bien? Y aquí comienza una sección que dice lo siguiente. Estamos en la Aliyá Revi'i, y cuando está unida la parashá de Ahareimot y Kedoshim, los textos van a decir probablemente que es la Aliyá Shishit. Dice la Torá así: Ki yagur itecha ger be'artzachem. Cuando habite contigo un forastero en las tierras de ustedes. Ok, inmediatamente la Torá dice lotonu oto. No lo puedes, no le puedes causar un dolor. Vamos a explicar inmediatamente de qué estamos hablando. La palabra que se utiliza en la Torá es la palabra ger. La palabra ger, que normalmente se suele traducir como convertido, o sea, una persona que no es judía cuando ha decidido recibir sobre sí el yugo de la Torá y de las mitzvot y crear una relación diferente con Dios, que conlleva varias cosas, ¿no? Se denomina ger, o sea, una persona que vino a lagur. Lagur significa en hebreo vivir, venir a vivir, a asentarse, a habitar. Esto quiere decir que la percepción que la Torá tiene de aquella persona que quiere elevar su condición espiritual a la condición de Yehudí, de judío, está referida principalmente a una situación que está conectada con la tierra de Israel. Esto no quiere decir que no puedan existir convertidos, gerim, en otros lugares del mundo. Eso también es así, pero ya estamos utilizando las palabras en contextos un poco más amplios. El contexto y el significado preciso el que la Torá entrega para la palabra ger, que significa convertido, es la persona que ha decidido venir a vivir junto con nosotros en Eretz Israel, y por lo tanto su relación con Hashem ya se eleva. ¿Bien? Y que para poder vivir dentro de la tierra del Creador del mundo se necesita tener elevación espiritual que conlleva recibir sobre sí una serie de mitzvot. Entonces, la Torá inmediatamente nos pone o nos plantea una advertencia. Se llama esto una azará, una advertencia, y nos dice: en caso así, lo tonu oto. Hay una azahara, una advertencia de que a una persona que nosotros vamos a definir como ger, no se lo puede leonot. Leonot quiere decir molestar, herir o causarle algún tipo de molestia o malestar de tipo emocional. Y es por eso que Rashi explica inmediatamente el significado de esta mitzvah, que es doble. No solamente significa eso, significa otra cosa también, pero en este punto es lo siguiente. Dice Rashi: Lotonu, onaat devarim. Estamos hablando de onaat devarim, o sea, de molestar o causar algún tipo de malestar, como dije, emocional a una persona a través de algo que se dice. Y Rashi inmediatamente nos pone los ejemplos. Dice: lo tomarlo, no le puedes decir a él, al ger, la persona convertida, emesh haita oved abodazara. Anoche
fuiste idólatra, o sea, antes tú eras idólatra. Ve'achshav ata ba lilmod Torah, y ahora tú vienes a estudiar Torah, shenitna mipi gvura, que fue entregada la Torah por la boca de Hashem, o sea, mipi gvura quiere decir fue entregada por Akadosh Baruj Hu a Israel. Este es el ejemplo que Rashi trae aquí sobre el tema precisamente de Onat Devarim. Y obviamente la explicación que Rashi trae necesita ser más profundizada y estudiada para entender precisamente qué es lo que significa decir esto y por qué esto se consideraría como una especie de afrenta o de desprecio frente a una persona que cambió su estatus espiritual. Vamos a leer un poco más los psukim para entender el contexto. Que Ezrach mikem yeh lachem, como un ciudadano de entre ustedes será él para ustedes. Hager hagar itechem, el ger que vive junto con ustedes, beavtalo, lo vas a amar a él, kamoja, como si fueses tú mismo, ki geirim heitem be'eretz Mitzrayim, porque convertidos ustedes fueron en la tierra de Egipto. Ani Hashem Elokehem, yo soy Hashem, tu Dios. Inmediatamente viene la Torá y nos da un mandato. Lo primero que se dice, no olvidemos, cuando se menciona la situación esta especial de la persona que eleva su nivel espiritual a través de la conversión, es que no se lo puede molestar. No se lo puede molestar con el recuerdo del pasado. Segundo, dice que debes considerarlo como si fuese otra persona igual que tú. O sea, ha alcanzado el nivel espiritual que tú tienes, entonces es pares interpares. O sea, es par, es junto con todos los demás. Y sobre eso agrega, porque hasta ahí podríamos haber hecho ceder pares interpares. O sea, ahí está el tema, lo considero como uno igual que los demás, no, pero la Torá agrega además que tienes que amarlo, o sea que tienes que manifestar un cierto afecto por alguien que ha tomado una decisión así. ¿Por qué tienes que hacerlo? Podríamos pensar veces, yo puedo entender que una persona que viene de un lugar lejano, no tiene parientes, no tiene alguien que lo pueda de alguna manera recibir, entonces entiendo de que se necesita algún tipo de afectividad. Pero viene la Torá y curiosamente nos enseña que el motivo por el cual tienes que amarlo no se centra en él. El amor tiene que llegar a él, pero no se centra precisamente en lo que es él, sino en lo que tú fuiste. O sea, como tú fuiste extranjero, como si tú fuiste Gerim en la tierra de Egipto, así también te sentiste allá separado, lejano, despreciado, desplazado, etcétera, etcétera. Y tuviste que salir y cómo se salió, acabamos de estudiar todo eso en Pesaj. Entonces, como pasaste por eso, tienes que entender que hay otra persona que está pasando por esto y tú tienes que manifestar algún tipo de emocionalidad por esta persona que ahora está pasando algo que tú pasaste. ¿Por qué la Torá define así el amor? Por una situación bastante simple, y es el hecho de que la única posibilidad que tenemos de compartir el sufrimiento de otra persona, o no necesariamente los sufrimientos, pero sí los sentimientos de otra persona, es haber pasado por lo mismo. En la medida en que yo no pasé por eso, entonces la capacidad que tengo de poderme identificar con el otro es netamente intelectual, netamente un ideario, o algo que yo me imagino, un imaginario que a veces no es muy real. Entonces, la única posibilidad que tengo de poder comunicar amor por alguien así, es porque yo me he sentido así.
En este caso o en muchos otros también, no necesariamente en este punto específicamente. Y finalmente, la Torá nos dice que como hemos avanzado hasta el punto de que hay que manifestarle esta afectividad y el amor por él, dice Lota asu avel bamishpat, bamidah o bamishkal, bamezorah, o sea, tienes que tratar de no engañar, como una mitzvah general, pero que al estar conectada con el caso anterior de los Gerim, entonces se centra también el hecho de que por el hecho precisamente que está solo y no tiene una familia o alguien que lo proteja, entonces podrías tú pensar que podría ser fácilmente engañado, y esto tienes que evitarlo, así como se evita con cualquier Yehudí, también con él, porque como dijimos es pares interpares. Ok, esto es más o menos la lectura muy pashut de lo que está escrito en la Torá y una explicación que al parecer es bastante simple que trae Rashi. Quiero hacer hincapié en dos puntos de la explicación de Rashi. Uno, que el ejemplo que Rashi trae sobre el Onat de Barim, que no se debe decir, cómo no se debe ofender a un convertido, punto número uno. Y segundo, cuando la Torá dice que debes amarlo porque tú también fuiste extranjero en Egipto, así como él lo es aquí, termina diciendo la Torá, Ani Hashem Elokeichem, yo soy Hashem, tu Dios. Rashi dice, Ani Hashem Elokeichem, Elokeja Elokav Ani. Yo soy el Dios de ustedes, tanto tuyo como de él. O sea, hay acá como si fuese una compra, ¿no? O sea, este Hashem que está allí, que firma y termina como sellando el tema, tanto se relaciona contigo como se relaciona con él. Entonces, sobre esto cabe reflexionar y tal vez explicar un poquito más en profundidad el sod que hay en esto, y el marco en el que se mueven estos conceptos. Cada uno que ha conocido personas que se han convertido, o sea, que han optado por el cambio, al principio, al parecer, el cambio radica principalmente en una shayahut con una serie de leyes que deben ser cumplidas y que también te hacen ingresar dentro de una colectividad de personas que cumple esas leyes. Por lo tanto, cuando la persona se convierte y lo hace según las leyes del halajá y después de haber estudiado bastante tiempo, entonces busca el marco social donde lo que aprendió lo pueda desarrollar, lo pueda mostrar, lo pueda aplicar y crecer allí. Es el camino normal, el camino bastante lógico para alguien que ingresa. Sin embargo, eso es simplemente un reivad, es simplemente un nivel, es una dimensión de un tema bastante más complejo. La esencia de Am Israel, la esencia del pueblo judío, es una esencia, como la acabamos de mencionar acá, conectada con la tierra de Israel. Y la conexión con la tierra de Israel es una conexión con las tribus, o sea, es una conexión con los hijos de Jacob. Como un pueblo a nivel completo, civilizador en forma total, hay una conexión entre la tierra de Israel y las personas que viven en la tierra de Israel en cada uno de los lugares en que la tierra fue dividida. Y como fue dividida por las tribus, quiere decir que las tribus se identifican con el lugar donde están asentadas. Entonces alguien podría decir, bueno, pero viene el ger, viene el extranjero que no es descendiente de las tribus y que por lo tanto su relación con la tierra de Israel podríamos decir como bastante más superficial, ¿no? Bastante más general incluso, pero no es así. Vamos a explicar por qué. Desde el punto de vista del Sod, o sea, desde el punto de vista de la Pnimiut Torah, de la profundidad
en que la Torá está expresada, o la que la Torá lo estudia, el pueblo judío es una conglomeración de almas. Son almas antes que personas. Y quiero explicar esto bien. O sea, nuestra relación con Akadosh Baruj Hu espiritual es una relación que pasa a través del alma y que se manifiesta obviamente externamente a través del cuerpo. Pero lo principal, el Ikar, está en el alma. El, el mundo, la dimensión espiritual es lo principal. Y a lo largo de la historia de la humanidad, en diferentes etapas, Akadosh Baruj Hu ha revelado, lo hizo a Adam Arishon, como lo hizo a Noach, como lo hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, como lo hizo a Yosef, como lo hizo a Moshe en Sinai y a todo el pueblo judío, ha revelado el Arutz, el canal a través del cual quiere que nos relacionemos con él. Y este canal se construyó a partir de la familia de Jacob, de los hijos de Israel, o sea, de los hijos de Jacob. De cada una de sus hijos salen tribus, las tribus se asientan en un lugar geográfico que es la imagen del mundo. Entonces tenemos al ser humano y al mundo conectados. Las personas que ingresan en diferentes etapas de esta historia al pueblo judío desde de una dimensión externa, entre comillas, no lo es tal. No es que sea así, sino que nuestros sabios en profundidad han enseñado que existen varias formas en que las almas que son judías en el sentido que están conectadas y que tienen relación con estas esferas más superiores, se encuentran a veces fuera del pueblo por diferentes motivos. Uno de estos motivos es el hecho de que por mucho tiempo Abraham Avinu y Sarai Meno no tuvieron hijos, por motivos que es necesario estudiar. Ahora no es exactamente el tema. Sin embargo, del hecho de que ellos sentían uno por otro una afectividad tan alta y que esa afectividad se traducía en una convivencia fuerte y profunda, crearon almas que la Torá llama comprar. Y estas almas que fueron creadas esperaron muchas veces recibir un sustrato físico, que es el cuerpo, para poder acercarse a los descendientes de Abraham, que son los hijos de Jacob. Esta es una realidad, que esta realidad es la que vamos a conocer como los extranjeros, ¿okay? Los gerim, que vienen de fuera. También, por muchísimas circunstancias, a lo largo de la historia del pueblo judío, muchas personas que eran descendientes de las tribus, por motivos o de persecución o por motivos de pituim, de tentaciones varias, decidieron abandonar el marco humano y obviamente espiritual que conllevaba al pueblo judío. Decidieron abandonarlo. Este abandono se llama ser abodazará, ser idolatría. Y al abandonarlo y morir en ese abandono, esas almas no se perdieron, a no ser que hayan hecho algunos pecados que ameriten la escisión, el caret, pero en general no todos fueron así, la gran mayoría no desaparecen, sino que se mantiene esa energía espiritual hasta que encuentra un sustrato material otra vez, o sea, un sustrato, un cuerpo, que este cuerpo va a ser movido por esa alma, por esa energía, para retornar nuevamente a casa, para volver nuevamente al núcleo tribal. Y es por esto que cada una de las historias que muchas veces se escuchan sobre personas que se han acercado a la Torá desde pueblos, desde otros pueblos, y han ingresado a través de la puerta de la conversión, nunca vamos a escuchar algo que podamos decir, es extremadamente lógico, así tenía que ser.
Normalmente son historias que, o son formas muy variadas, muy complejas a veces, o a veces muy simples, porque no es necesariamente lo que ocurrió alrededor de esta persona que lo llevó a volver a casa, sino que es el alma que lo atrae, es el alma de la persona que avanza, que busca nuevamente ese, ese macor, esa fuente, ese manantial del cual en alguna vez salió. Ya sea porque en algún momento se alejó del pueblo, o ya sea porque fueron almas creadas por los patriarcas, los padres originales, más aún más allá y más fuertes aún que Adán y Javá. Los padres originales fue Abraham, que lo llamamos Avinu, o sea, es el padre original, y Sará, que la llamamos Imenu, que es la madre original, la primigenia, la primera. Entonces, la fuerza que ellos ponen en la construcción de estas almas, en bajar estas almas, es tan fuerte que esta alma está esperando precisamente un cuerpo para poder volver y encontrar a los descendientes de sus progenitores espirituales. Obviamente existe la Bejirá Haushit, existe el libre albedrío y la parte material de la persona, que es la que normalmente tiene que esperar, tiene que estudiar, tiene que golpear puertas, tiene que hacer diferentes cosas, tiene que pasar por diferentes situaciones, muchas veces situaciones complejas, otras bastante más que complejas, es porque precisamente el camino afuera, el camino hacia afuera fue de forma específica, el camino de retorno tiene que ser un tikkun, tiene que ser una corrección. Entonces, no es tan simple y se necesita la percepción más completa del hecho de que Am Israel es un pueblo espiritual, más que más, no más, sino en ningún caso étnico, porque no ese es el punto, eso simplemente nos servimos de cosas materiales, así como yo estudio Torah, me sirvo de un libro que está hecho de páginas, que está hecho de tapas, de letras y tinta, pero eso no es la Torah. La Torah es el contenido espiritual que está allí, pero no es, la Torah no es eso, se manifiesta a través de eso porque yo soy un ser natural, material, y por lo tanto necesito la materia para poderme relacionar con las cosas. De la misma forma, Am Israel en sí, hay referentes materiales que son expresiones de referentes espirituales, que los referentes espirituales son el punto central. Entonces, ahora, una vez que ya hemos de alguna manera explicado en la complejidad que el tema tiene, el tema precisamente del Gerut, del que alguien se despierta a la necesidad de ingresar o de ser parte del pueblo judío, como una necesidad del espíritu, del alma de él. Y a pesar que los esfuerzos son materiales, y sabemos que son así, y a veces también hay etapas bastante complejas de sufrimientos también emocionales, como sabemos que es así, entonces se requiere tener con él, con la persona que está retornando, un yahas, una relación especial. Que eso es lo que la Torá nos quiere enseñar. Pero eso no nos puede dar a equivocar, a pensar que esta parte, la parte material de la decisión de esta persona, del sufrimiento de esta persona o del esfuerzo de esta persona, eso es lo principal. No, ese es el camino. Lo principal es otra cosa. Es por eso que, teniendo todo esto en mente y todo esto en forma presente, Rashi dice que no lo podemos herir. A una persona que no lo podemos herir porque entendemos que hay un camino, que el camino este de retorno, o sabemos que el camino de retorno puede ser un camino que esté lleno de dificultades. Porque como ya dije, o que el camino hacia afuera fue muy violento, o sea que la persona cuando se separó del pueblo judío se transformó en un idólatra, esto acarrió muchos sufrimientos a muchas personas. Entonces el camino de retorno va a hacer que los sufrimientos que él tiene son capará de los que provocó.
son una expiación de los que provocó. Así es, el mundo funciona así, ¿ok? No es de extrañarse, es así. Ahora, como sabemos que es así, entonces no tenemos nosotros que aumentar, ni tenemos nosotros que relacionarnos con él de una manera también hiriente o recordando cosas que no es necesario recordar, porque ya él está en este camino. Y cuando ya está en este camino tenemos que tratar de amarlo como lo dice al final, la Torá del pasuk siguiente, el pasuk Lamed Dalet. Pero es entonces donde está la advertencia del otonu, de no herirlo con palabras. Rashi escoge un tema. Le dice, ayer, anoche, tú eras un idólatra. Y ahora tú vienes a estudiar Torah, que fue entregada por el único Dios. Ligeorá, esto, lejos de ser una ofensa, debería ser una alabanza, una persona que estaba conectada con la tumá, con la impureza, con todo lo que es contrario al creador del mundo, decide dejar todo eso y avanzar y dar un paso hacia arriba. O sea, el recordar eso debería ser un recuerdo constante y debería decirlo constantemente, debería anunciarse él así, decir de sí eso momento tras momento, porque no hay alabanza mayor que abandonar el error y ingresar en el emet, en la verdad. ¿Por qué se considera emocionalmente negativo? Entonces, acá donde tenemos que ser especialmente cuidadosos, porque en los primeros momentos, primeros años y los primeros pasos en que las personas están ingresando dentro del judaísmo o se han recién convertido, todavía estos niveles más hondos y más espiritualmente fuertes todavía no están construidos. Se van construyendo en la medida que la persona avanza estudiando, ¿no? Entonces, en un principio, como todos, como todas las personas, vivimos conectados con cosas superficiales. Entonces nos ofende lo superficial. Estamos hablando de un tema muy serio, pero para poder entender a nivel de lo que significa a veces las ofensas por cosas superficiales, hay personas, por ejemplo, que se ofenden porque tienen las orejas, si alguien les dice que tienen las orejas grandes, o se ofende porque alguien les dijo que tiene la nariz grande, o se ofende porque dice que tiene panza, ¿no? O que está viejo, que es muy joven, o que es muy chico, que es muy grande. Cosas superficiales, ¿no? Cosas simplemente que no indican eternidad, que no indican una conexión espiritual con absolutamente nada. Y así, otras situaciones que unas personas a veces se ofenden por cosas que realmente no son importantes. Cuesta entender que no son importantes, pero para una persona que le importa mucho cómo se ve externamente, que le digan que tiene la nariz grande o que tiene las orejas grandes puede significar algo traumático. Pero eso es la persona en sí, ¿no? Es el esperar que alguien así vaya superando esto y vaya transformándose en alguien un poquitito más espiritual. Lo mismo ocurre con el tema este. Cuando la persona se ha convertido, muchas veces está como muy temeroso de muchas cosas que la verdad que son cosas superficiales, que no es parte de una labor interna y profunda de conexión con Akadosh Baruj Hu. Pero tampoco se lo puede pedir inmediatamente. Es por eso que hay que tener cuidado, ¿okay? Y no molestar y no ofender con este tipo de recuerdos. Antes era así y ahora es así. Antes estabas allá y ahora estás acá. Antes hacías esto y ahora haces lo otro. Porque a pesar de que es así, debería ser un punto, como dije, de alabanza para la persona que ha logrado hacer un cambio como este. No es en los primeros momentos no es lo que la persona va a entender, porque todavía vivimos todos, ¿no? Y se necesitan muchos años, y a veces no bastan los muchos años, se necesita llegar a viejo para darse cuenta de por cuántas tonteras a veces nos peleamos en nuestra vida. Ese es el punto central del no tonu. ¿Bien?
Otro de los puntos importantes en la parashá es que está el hecho de que, ya dijimos, se considera pares interpares, o sea que es Raj Mikem, y esto de pares interpares lo vuelve a repetir Rashi en una forma de explicar que no es la forma común de explicar Ani Hashem Elokeichem. ¿Por qué? Porque dijimos que hay que amarlo, o sea que hay que tener un afecto hacia la persona que se convirtió. Y termina diciendo el pasuk Ani Hashem Elokeichem, porque el amor es un sentimiento. Entonces yo puedo decir sí, te amo, te amo, te amo, pero la verdad es que no lo amo. Ahora, yo puedo mostrarlo externamente y nadie se va a dar cuenta, no, pero hay un Hashem, existe Dios en el cielo, que él sabe exactamente si amas o no, porque es algo que Akadosh Baruj Hu puede, es omnipotente y omnipresente y omnisciente, que no se conoce todo, sabe todo, que entonces a él no lo podemos engañar. Esa es la explicación normalmente de la expresión Ani Hashem Elokeichem. Lo mismo que está escrito en Be'ahavta le'areja kamoja Ani Hashem Elokeichem, cuando está escrito yo soy Hashem, amarás al prójimo como a ti mismo, yo soy Hashem, porque el que sabe exactamente si lo amas o no soy yo. ¿Bien? No, no otro, yo. Esa es la explicación normal. Sin embargo, acá Rashi, cuando dice Ani Hashem Elokeichem, Elokeja velokav Ani, yo soy tu Dios y el Dios de él. Eso viene a reforzar la idea, como dijimos, que la he expresado en esos términos, pares interpares. O sea, es uno entre otros. ¿Bien? Por lo tanto, el Dios que tú tienes es el mismo Dios de él que soy yo, el mismo Dios. ¿Bien? Por eso dice Ani Hashem Elokeichem, el Dios de ustedes, tuyo y de él. Esto también me va a reforzar una idea que es necesario desarrollarla mucho más también, que es el hecho que Akadosh Baruj Hu, cuando una persona se ha elevado a ese nivel de antes no cumplir Torah o Mitzvot y no estudiar las profundidades de la Torah y ahora sí ingresar en el mundo del espíritu, pide que estemos allí manteniéndolo a él presente siempre. ¿Bien? Veda lifnei ata omed lifnei melech malchei hamelachim. Tienes que saber delante de quién tú estás. Porque muchas veces las personas que hacen cambios tan radicales en sus vidas, muchas veces suelen ser muy seguros de sí mismos en los cambios que han hecho y piensan que todo se basa en las acciones propias, en las cosas propias que él ha hecho. Es necesario saber que es el alma la que vino, que las dificultades son parte de un tikkun mayor y que finalmente quien va a estar siempre presente delante tuyo es Hashem Edvaraj. Nada más y nadie más. Shalom, shalom.